A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de este subprograma Contigo, esta serie que semanalmente presenta RCR 750, correspondiente a hoy miércoles Contigo, Andrés Velázquez. Nuestro cordial saludo para todos los amigos que están pendientes del programa y a todos asiduos a su RCR 750, la pionera de la radio que se ve. Como siempre, nuestro agradecimiento en primer lugar a Willy Arcaya en la dirección general de producción, a Yair Pacheco en la producción del programa, a José Gregorio González en los sonidos y todos bajo la coordinación de nuestro buen amigo Jaime Nestares. Bueno, como siempre, repito a todos los que sintonizan los miércoles, de nuevo nuestro abrazo fraterno y comenzamos esta primera parte del programa, que son los comentarios iniciales que hacemos de acuerdo a la pauta que tenemos establecido, y comienzo sencillamente con un desmentido a Nicolás Maduro, un desmentido a la dictadura. Nicolás Maduro afirma hoy que ha sido todo un éxito el inicio de clases presenciales en Venezuela. Y resulta que eso no es verdad. Maduro miente una vez más. No es verdad porque he podido confirmar, no solamente en el estado Bolívar, sino en otros estados donde le pedí a nuestros equipos parroquiales que certificaran esto que efectivamente que voy a comentar con todos ustedes, y es que ese no fue el inicio exitoso de clases presenciales como lo plantea Nicolás Maduro, porque hay una serie de condicionantes que definitivamente inciden de forma directa sobre ese acto presencial de los alumnos en cada uno de los planteles. El primer condicionante, diría yo, es el COVID-19. Por ejemplo, aquí en el estado Bolívar, yo puedo destacar o afirmar plenamente que hay un incremento de contagios de COVID-19. Familias enteras contaminadas. Incluso, doy este dato porque generalmente se habla de gente adulta que pierde la vida, y resulta que aquí, por lo menos en el estado Bolívar, podemos confirmar que hay casos de niños muertos. Niños de meses, estoy hablando, contaminados con COVID-19 que fallecieron. El tema del transporte es otro condicionante. Y así como es para el estado Bolívar, también seguro estoy que es para el resto de los estados, por el tema de la crisis del combustible. No hay gasolina en el país y por tanto es precario el transporte público. Perdón. Es precario el transporte público. Y en el caso concreto de Bolívar, la falta de combustible es extremo. Aquí surten combustible cada semana o cada 2 semanas. Y hay que hacer colas, anotarse, enumerarse y esperar un comunicado del SODI, que es quien dice cuándo y en qué estaciones de servicio se va a surtir. Esa es la realidad. Ese es otro condicionante. El otro condicionante, no menos importante, es el tema de la pobreza, donde tal como lo ha señalado el informe en COVID, bueno, la ausencia en el sistema escolar
o el abandono de la escolaridad de nuestros jóvenes y niños tiene que ver con el tema pobreza, porque la familia está definitivamente priorizando comer por encima de enviar al muchacho a la escuela. Esa es otra realidad y un crudo y doloroso condicionante que tenemos que atenta precisamente contra la presencia de los niños en cada uno de los planteles educativos. Y luego hay otro que de la misma forma cobra importancia, que es el tema de los maestros y de su vida, cómo se resuelven los maestros y sus salarios, los maestros y sus necesidades de vestidos, de calzado, de transporte. Los sueldos no sirven. Conozco casos de planteles educativos privados donde incluso hacen acuerdos los representantes para darle algo más allá del sueldo, quiero decir, a cada uno de los maestros. Eso está ocurriendo. Y en los propios planteles privados, bueno, la gente no puede mandar, porque primero son casos donde se recibe clase en salones con aire acondicionado, que ya no lo podrán hacer por el tema pandemia, por el tema del incremento de contagios que está ocurriendo, por esa afirmación que hacen los expertos en el país de que estamos frente a una tercera ola de contagio, y que efectivamente eso atenta definitivamente contra el... Y por último, diría yo, está el propio estado de los planteles. Los planteles públicos, y esto no es un invento, lo pueden confirmar nuestros compatriotas, vecinos en cada una de las parroquias de cualquier estado de Venezuela, vayan a ver el estado de su plantel. Sería bueno hacer esa suerte de auditoría por la propia comunidad de padres y representantes, para que se den cuenta que la mayoría de esos planteles están llenos de monte, no tienen agua, no cuentan con baños aseados, no tienen agua en general para baño y mucho menos para beber. Los planteles fueron desmantelados, se llevaron pupitres, pizarrones, el escritorio de los maestros. Bueno, son un verdadero desastre. Las cercas se las han ido llevando, deteriorando. Bueno, y ahora con esto de que todo el mundo anda viendo a ver cómo recibe un ingreso vendiendo chatarras, cualquier tubo por allí, bueno, se lo llevan y van desmantelando las escuelas. Esa es la realidad. Y en ese sentido, confirmo que Maduro miente cuando dice que fue todo un éxito. Al contrario, fue un fracaso. Y los representantes están negados a enviar sus niños a las escuelas en esas condiciones. Y mucho menos si no hay protección de salud contra el COVID y todo este tipo de necesidades o protección de bioseguridad que se requiere para cada uno de los planteles. Eso no existe tampoco. Bueno, por otra parte, seguimos viendo los escándalos de corrupción que la justicia en otros países está persiguiendo, pero que son escándalos de corrupción en Venezuela y que son perseguidos en otros países porque estos corruptos han utilizado banca, negocios en otras latitudes, en otros países del mundo, para blanquear los dineros, que bien sea de narcotráfico, de la corrupción, de comisiones, todo lo que se ha venido denunciando en el mundo entero y que tienen relación con Venezuela. Por ejemplo, uno de esos casos
que está bajo investigación en este momento, que por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España, que es Nervis Villalobos, que era el ministro eléctrico. Bueno, este se robó 62 millones, por allí andaba, 27 millones se ha dicho que se robó en un solo tiro, que es una de las causas que se investiga en los bancos de Andorra. Y el caso de la enfermera tesorera, que uno no se explica cómo es que quien era enfermera de Hugo Chávez luego pasó como a directora del BANDES y luego a tesorera de la Nación, nada más y nada menos. Claudia Díaz, su nombre, y su marido Adrián José Velázquez, por cierto, Velázquez que no tiene nada que ver conmigo. Entre ellos, bueno, se robaron otros tantos cientos de millones de dólares y que hoy ambos están siendo solicitados por la justicia norteamericana para ser enjuiciados. El caso del Pollo Carvajal y lo que ha venido relatando ya a la audiencia española, que va revelando cada vez más esa trama de corrupción que se ha venido estableciendo en Venezuela, asqueante corrupción, y que sin duda alguna esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos llegado a esta situación de más de 90% de pobreza en todo el país, de gente muriendo de hambre, de empresas públicas quebradas, bueno, de estos salarios miserables que tienen los trabajadores en Venezuela. Tiene que ver con esos dineros que se robaron estos bandidos. Y el golpe duro que se le ha asestado al régimen, que es el traslado de Alex Saad a Estados Unidos para ser juzgado. Bueno, ya está en proceso de juicio y que estoy seguro, bueno, va a seguir revelando todo ese andamiaje de corrupción, de los cuales ya comienzan a conocerse algunas cosas y nuevos implicados que tienen relación directa con el régimen y son de esas altas figuras de el régimen usurpador que hoy, bueno, ha hecho desastre con las finanzas y la economía del país. Ese es otro comentario que queríamos hacer. Y otro de los comentarios, ya para cerrar, tiene que ver con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela. Como bien sabemos, el doctor Karim Khan está en el vecino país Colombia, y bueno, tratando casos también que tienen que ver con denuncias, y de allí se va a trasladar a Venezuela. Se dice que el 29, es decir, hoy es 27, el viernes estaría arribando al país. Y esta es, por decirlo de alguna manera, una visita que nos alegra, diría, porque en el caso venezolano, a lo largo de estos 22 años, hemos estado indefensos ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de este régimen criminal. Aquí en Venezuela no existe justicia, no hay justicia en Venezuela, y eso implica entonces que la visita del fiscal, por las denuncias que se han venido haciendo en materia de delitos de lesa humanidad, y que ya están denunciados y están siendo conocidos por la Corte Penal Internacional, bueno, y que venga precisamente a cerciorarse aquí en el propio país, aunque venga invitado por el régimen, porque es el régimen en este caso quien le invita y quien le da al fin de cuentas la autorización para que ingrese al país, y lo trae con el propósito, bueno, de presentar algunos maquillajes, diría yo, de latonería y pintura, pintando cárceles, acondicionando algunas cosas,
sacando decisiones de última hora, haciendo traslados de pesos, bueno, y tratando de venderle al fiscal de que en definitiva en Venezuela está produciéndose una suerte de reestructuración general en materia de justicia. Pero la verdad sea dicha, este es un hombre, quienes le conocen, que tiene vasta experiencia en investigaciones de este tipo. Y estoy absolutamente seguro que ninguna maniobra del régimen, ningún maquillaje va a poder confundirlo o manipularlo en su opinión de investigación como debe ser, a fondo, y de las cuales ya tiene informes previos, que son los dos informes emanados de la misión de determinación de las Naciones Unidas, que ha señalado específicamente realidades en relación a la justicia del país y en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, y que tienen que ver con, por ejemplo, casos como el de Acosta Arévalo, el del concejal Albán, el del joven Pernalete, el de David Allenilla, que ha significado un escándalo recientemente, y que en general nada de eso lo va a confundir. Digo yo, se equivoca el régimen si creyendo que va a tapar el sol con un dedo y va a tratar de ocultar la barbarie de la cual son objetos los venezolanos en tratos crueles de Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. El chavismo, criminal como es, ha sido formidable creando una nueva estructura de financiamiento para la revolución. Ha sido formidable creando unos nuevos circuitos de levantamiento de plata negra, oscura, absolutamente ilegal, para financiar lo que queda aquí de nomenclatura chavista. Nos quitan el petróleo. Bueno, ya vemos cómo nos resolvemos. Y una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y en eso andamos. Lamentablemente, el panorama de una variable que es fundamental, porque siempre decimos, sí, los venezolanos saldremos de esto el día que nos determinemos a salir de esto, y lo que importa es lo que decidamos nosotros acá dentro. Claro, porque si un pueblo no se decide a ser libre, jamás lo será, por supuesto que sí. Dentro de una ecuación como la venezolana, donde el apoyo internacional es tan fundamental, donde el actor llamado Estados Unidos de América es tan fundamental, yo recelo bastante de que las cosas puedan mejorar desde ese punto de vista. Entonces, es complicado a esta altura, por las cosas que estamos viendo, por los enlaces que estamos viendo entre distintos factores, pensar en que la cosa de Estados Unidos y su abordaje de Venezuela puedan cambiar a favor del vector de la libertad venezolana. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles 27 de octubre. Y en esta parte del programa, como siempre, nuestra acostumbrada conversación con invitados. Y para este miércoles, otro invitado de lujo, otro invitado sobresaliente, nada más y nada menos que el del doctor Carlos Ayala. El doctor Carlos Ayala, profesor universitario, abogado, litigante, constitucionalista, experto en la materia de derechos humanos, diría yo, porque le ha tocado además coordinar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y llenó de mucho orgullo a los venezolanos de que precisamente un profesional nuestro estuviera al frente de esta Corte Interamericana. Y un hombre ético, probo, a quien conocemos desde hace mucho tiempo y a quien le pedimos nos acompañara el día de hoy con el propósito de conversar sobre el tema justicia en Venezuela, que como siempre aspiramos que estas conversaciones en profundidad, de contenido, dejen reflexiones para los venezolanos. No se trata de dar información, sino de dar contenido para que cada uno de nosotros vayamos formándonos criterios en relación a cómo debe ser esa reconstrucción, esos códigos con los cuales tenemos que reconstruir a Venezuela en el futuro. Y precisamente el tema de la justicia es una de esas bases fundamentales sin las cuales no podríamos reconstruir este país. Doctor Ayala, gracias por atender nuestra invitación y yo comenzaría esta conversación con usted, pidiéndole una opinión relacionada con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Karim Khan, que viene a Venezuela. ¿Por qué viene el doctor o el fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela? ¿Tiene que ver este caso con
el hecho de que en Venezuela no hay justicia, que hay denegación de justicia, que reparación a víctimas, a familiares, o que esto busca abrir caminos en justicia que no se encuentran en el país, en la justicia internacional. Bueno, muchas gracias, Andrés Velázquez, por la invitación y a la estación Radio Caracas Radio, que esperemos que su lucha por la libertad de expresión y regresar al aire tanto por radio y televisión se pueda cumplir con señal abierta lo antes posible con el regreso de la democracia en Venezuela. Bueno, efectivamente, como me lo ha preguntado Andrés Velázquez, la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional que ha combinado a dos países, a Colombia y Venezuela, se refiere precisamente a las áreas de su competencia en las cuales ha abierto lo que se llama un examen preliminar para llevar a cabo eso mismo, una evaluación que determine si se justifica finalmente la investigación y acusación de los funcionarios responsables de cometer en Venezuela delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad que están estipulados en un tratado que se llama el Estatuto de Roma y que contienen precisamente una serie de delitos que aisladamente no son delitos de lesa humanidad y que pueden ir, por supuesto, desde la ejecución de personas a la desaparición forzada, a las torturas, a las detenciones arbitrarias. Es decir, una lista de una serie de violaciones a los derechos humanos, pero que la característica del delito de lesa humanidad es cuando ésta se produce contra un sector de la población civil, se produce contra un sector de la sociedad como consecuencia de un plan elaborado desde el propio Estado, ¿verdad? Desde el poder público, en definitiva. De tal manera que este es el tipo de delitos que es de la competencia de la Corte Penal Internacional. Y Venezuela había comenzado el examen preliminar ya hace varios años, con la etapa que va precisamente en el levantamiento de los hechos, luego la confirmación de la competencia de la Corte Penal Internacional por razón temporal, después de su ratificación, material por el contenido de sus delitos, personal, precisamente por el tipo de personas, tanto víctimas como autores del delito, territorial. Y esto ya se ha llevado a cabo y en exámenes anteriores la Fiscalía ha rendido su informe en el sentido de que ha llegado a la conclusión de que se han producido hechos que podrían configurar en etapa previa delitos de lesa humanidad en Venezuela. Tiene fuertes indicios de que se han producido esos hechos, de que tiene competencia, de que son hechos graves, y le toca, ahorita está en la etapa final de determinación en interés de la justicia. Es decir, normalmente los delitos de lesa humanidad que están en el Estatuto de Roma implica que el Estado los convierte también en delitos en su legislación interna y que además el Estado investiga y sanciona esos delitos y repara a las víctimas. De tal manera que es cuando el Estado no quiere o no puede hacer esa justicia que está establecida en el Estatuto de Roma, que entonces cede a la subsidiariedad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y tiene que entrar la Corte Penal Internacional. Ahora, en el caso de Venezuela, es muy importante ver no solamente, digamos, lo que se ha dicho recientemente, sino desde hace ya más de 15 años,
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes del Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, Derechos de la Mujer, los relatores especiales de Naciones Unidas, los 2 informes de la Misión Internacional de Investigación Independiente, los informes del alto y ahora alta comisionada de Derechos Humanos de la OEA, y un panel que se creó en la OEA, para concluir que el Estado venezolano dejó hace muchos años de ser un Estado de Derecho, de ser una democracia, porque no cuenta, entre otros tantos, con un elemento que es esencial, sin lo cual no podemos hablar ni de democracia ni de Estado de Derecho. Y ese elemento es una justicia independiente, imparcial e incompetente. Y la justicia que existe en Venezuela, tanto a nivel del Ministerio Público, de las policías, pero sobre todo de los tribunales, es una justicia en manos de jueces provisorios, es una justicia en manos de jueces que no son designados por sus competencias objetivas, sino por su seguridad de fidelidad, no a la Constitución o a los tratados de derechos humanos, sino al proyecto de la revolución. Y por eso es que la justicia ha producido en Venezuela 2 efectos perversos. En primer lugar, la persecución política, ¿verdad? Una persecución política, la justicia como instrumento de persecución y además de no protección, y como lo ha dicho la misión internacional, muchos jueces y fiscales están comprometidos con la comisión de estos delitos. Quien debía proteger no protege, sino que es coautor de estos delitos. Cuando se le presenta a un juez una persona que ostensiblemente ha sido torturada, y así lo dice, y ese juez simplemente lo regresa al lugar donde ha estado detenido y no hace la denuncia y no se llevan a cabo las medidas pertinentes, como pasó entre otros casos con el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo en el DGCIM, vemos, o en el caso de Albán también, vemos cómo la justicia inclusive se vuelve coautor de esto. Pero es que además esa justicia lo que hace es garantizar la impunidad. Y la impunidad, porque en Venezuela es muy importante decirlo, no se están investigando delitos de lesa humanidad. No, en Venezuela se están investigando, en los pocos casos que existen, o se están procesando, delitos del Código Penal, delitos del viejo Código Penal que nada tienen que ver con los delitos de lesa humanidad. Pero sobre todo se están procesando, como vimos en el reciente caso de David Vallenilla, en todo caso, sí, escandaloso, al ejecutor, ¿verdad? Al policía o al teniente o al soldado ejecutor, pero no lo que es característico, como dijimos, del delito de lesa humanidad, y es que responde a un plan, a una cadena de mando, y en consecuencia no se están investigando delitos de lesa humanidad, cuando vemos que en Venezuela solamente se procesa es al ejecutor material, sabiendo que por detrás existe una línea de mando, existe un sistema de premios, de castigos y una serie de órdenes superiores. Sí, quería comentarle, doctor Ayala, que el sargento que asesina al joven Vallenilla en su última audiencia declaró que él recibió órdenes, así lo dijo claramente, y lo reseñaron los medios que pudieron recoger eso. Imagínese usted. Bueno, eso es importante si recibieron órdenes expresas, pero en todo caso hay una resolución del Ministerio de la Defensa que habilita para controlar manifestaciones a llevar armas letales y a usarlas, de tal manera que si no hay una orden específica, hay un plan general en ese caso, de represión de las manifestaciones, como lo vimos en el 2014 y en el 2017, pero que va mucho más allá de esa persecución contra, digamos, sectores políticos o militares. Por ejemplo, cuando la misión internacional
nos dice que investigó en sus 443 páginas 2.891 casos donde pudo comprobar patrones de delitos de lesa humanidad, porque lejos de ser actos aislados, esos crímenes se cometieron como política de Estado. Ahí está la clave. Como política de Estado, con el conocimiento y apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno. Ahí está la clave en esas palabras de la misión internacional de lo que es un delito de lesa humanidad. Y eso incluye inclusive operaciones policiales, militares o conjuntas en las cuales se están produciendo, Andrés, mientras estamos hablando, en todas esas operaciones policiales y militares, ejecuciones arbitrarias, las operaciones de liberación del pueblo que han sido levantadas. También se examinaron por esa misión 2.500 incidentes adicionales que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, ¿verdad? De tal manera que esas fuerzas que incluyen no solamente a las fuerzas policiales tradicionales como el 6CPC, sino las FAES y la Policía Nacional Bolivariana, que son responsables del 59% de las muertes que se han perpetrado por las fuerzas de seguridad. Como se ha dicho. Así es. Luego tenemos todas esas detenciones y torturas por motivos políticos de todo el que se le persigue por ser contrario al gobierno, y esas detenciones van acompañadas de torturas que han incluido asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte e inclusive violaciones de tipo sexual. Eso no lo estoy diciendo yo, eso está levantado en el informe de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, todos esos casos que incluyen estos delitos graves contra los derechos humanos deben ser investigados y sancionados y las víctimas reparadas, pero no como un delito común, ¿verdad? No como un homicidio común que se produce cuando una persona mata a otra, sino como parte, como lo dije anteriormente, de una política de Estado, con el conocimiento contra un sector de la población, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y de los altos funcionarios del gobierno, como está precisamente pendiente en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, lo que se llama el caso Venezuela 1. ¿Qué podemos esperar, doctor Ayala, después de la visita del fiscal y toda esta narrativa que nos ha hecho y toda la cantidad de información que nos ha dado? Bueno, a mí me parece que tener el pueblo de Venezuela. No, yo creo que es muy importante esta visita. Yo creo que es muy importante esta visita porque, como lo ha anunciado en su comunicado de prensa el fiscal de la Corte Penal Internacional, no viene aquí solamente a reunirse con el gobierno y a tomarse fotos en Miraflores o con el fiscal general. Él viene a recabar, él viene a trabajar, él viene a recabar información, él viene a tomar viene con un equipo. Viene con un equipo de los abogados que han venido investigando la situación de Venezuela, pero además ha dicho que además de reunirse, por supuesto, como debe hacerlo con las autoridades, viene a reunirse con la sociedad civil, viene a reunirse con las víctimas, viene a reunirse con las organizaciones no gubernamentales. De tal manera que él debe llevarse una visión completa de lo que está pasando. Seguramente se le tratará de vender que se acaban de adoptar una serie de reformas puntuales legales. Bueno, algunas de ellas son buenas, pero son incompletas. Y además, esas reformas se quedan en el aire cuando vemos precisamente en qué fiscalía o en qué poder judicial van a caer. Un poder judicial que es incapaz de investigar a los autores intelectuales, a la línea de mando. Es decir, no existe en Venezuela ni un autojuicio de mérito. De tal manera que un poder judicial que no tiene independencia, no porque yo lo digo, lo dicen las sentencias de la Corte respecto al sistema de jueces provisorios. Qué bueno que entra en ese terreno porque me permite preguntar en nombre de todo este pueblo,
Hay sistemas judiciales en Venezuela con esas características de independencia, de libertad para tomar decisiones, o tienen que esperar la tutela o la orden del régimen para decidir. En Venezuela no existe una justicia independiente, imparcial y competente. En Venezuela lo que existen son unos funcionarios, la mayoría de los cuales entran en conocimiento de las órdenes que van a recibir para realizar determinados actos y para condenar a determinadas personas, absolver a otras y no investigar algunas. Debe haber excepciones, por supuesto que tiene que haber excepciones, pero como regla general en Venezuela no existe justicia independiente e imparcial, por lo cual una justicia con esas características no hace justicia. Y no hace justicia porque no es suficiente con esta carrerilla que se creó con la absolución del presunto culpable o ahora declarado culpable del homicidio de asesinato de David Vallenilla. Simplemente es un dictum del poder, había que condenarlo. Es decir, yo no digo que está bien que lo hayan absuelto ni mucho menos, sino que si existiera justicia, no tendría por qué estar investigada una jueza, no tendría por qué estar destituida una jueza, etcétera, etcétera. Es decir, eso debe correr por el ámbito de la justicia, pero es una justicia que es incapaz de hacer justicia. Y eso lo hemos visto cuando se ha perseguido a personas con la justicia, cuando una jueza que hizo justicia, como María Lourdes Afiuni, no solamente fue sacada de su cargo, sino que fue perseguida penalmente, fue detenida, fue presa, fue violada en la cárcel, y hasta el día de hoy, más bien, en lugar de hacerle justicia, se ha pretendido, se ha llegado a una condena, y eso ha tenido que llegar después de la sentencia del Tribunal Supremo a la justicia internacional. ¿Por qué la justicia internacional entonces? Tu pregunta, porque no existe justicia en Venezuela. Si existiese justicia en Venezuela, no hiciese falta recurrir a la justicia internacional, que como dijimos, es en principio subsidiaria. Uh-huh. Se comenta que el 80% de los jueces en Venezuela son provisorios. ¿Pudiera comentarnos algo de eso, doctor Ayala? Sí, yo creo que en realidad el 100%, pero tomemos por bueno, y ya voy a aclarar este comentario, tomemos por bueno el 80%. ¿Qué quiere decir jueces provisorios? Jueces provisorios no son jueces designados por un curso que tomaron, por un examen que pasaron y por un concurso público competitivo de oposición. Los jueces provisorios son jueces designados a dedo. Son jueces designados a dedo sin ningún concurso de oposición. Y son jueces designados a dedo, y tanto lo debe saber el que lo designa como a quien designan, que son jueces para entrar en el aparato de justicia del régimen. No es para ser jueces independientes e imparciales. Tantos casos que mencionamos, pero baste mencionar el icónico caso del efecto Afiuni, de la jueza María Lourdes Afiuni. Entonces, esos jueces, ¿qué sucede? Esos jueces no son jueces porque son funcionarios que son de libre nombramiento y libre remoción. Todo lo contrario a lo que debe ser un juez, que debe gozar de estabilidad en el cargo para ser libre de las presiones externas. Si un juez que no decide como quiere el régimen, porque de lo contrario puede ser con una sola línea sacado de su cargo, sin debido proceso, sin causal, porque esos son los jueces provisorios. Los nombran con una línea, lo que llamamos antes un telegrama, y los remueven con una línea. Entonces, la inmensa mayoría del Poder Judicial, del 80% como menos o más, son jueces provisorios que no son jueces. Pero ¿qué pasa con el otro 20%? El otro 20% son jueces provisorios que no les hicieron un concurso público de oposición, que les hicieron un curso allí a la carrera, que no es concurso público porque no se convocó abiertamente, sino que muchas veces por su lealtad los ratifican como jueces titulares. En cambio que los fiscales son todos provisorios prácticamente. Ahora, esto no quiere decir que el juez titular
goce de plena estabilidad. Precisamente una jueza honesta como la jueza Afiuni, que había sido nombrada juez titular desde principios de los años 2000, inmediatamente a las horas fue detenida en su despacho. A las horas el presidente Chávez en cadena nacional de radio y televisión con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, y la fiscal general, Luis Ortega Díaz, ordenó su procesamiento. A las horas estaba detenida e imagínense ustedes lo que consiste, lo que se vino a llamar el efecto Afiuni. ¿Qué juez del país, en contra de unas órdenes dadas en cadena nacional de radio y televisión por el presidente de la República con la presidenta del Tribunal Supremo y la fiscal general, se iba a atrever a no condenarla? Entonces, esto es una jueza titular, como para dar ejemplo, que tampoco tienen independencia y autonomía los pocos jueces titulares que existen en el país. Doctor Ayala, ya estamos llegando al final del programa y no quisiera concluirlo, esta conversación con usted, sin que le enviara un mensaje a los venezolanos. Bueno, buena parte o toda la extensa intervención que ha hecho, muy educativa, considero, de mucha información para los venezolanos relacionada con la visita del fiscal, la situación de la justicia en el país. Bueno, usted lo ha dicho, se afirma que el pilar fundamental de la democracia es el funcionamiento impecable, bueno, yo puedo decir implacable también de su sistema de justicia. Y si eso no existe, tal como usted lo señala, no hay Estado de Derecho, y yo agregaría, no hay paz, no hay convivencia y no hay democracia. Su mensaje final, doctor Ayala, para el pueblo de Venezuela que nos escucha en este momento y nos ve. Bueno, mi mensaje final es que como pueblo luchemos por nuestros derechos, luchemos por nuestros derechos humanos, por la vigencia de los derechos humanos del pueblo de Venezuela. Que hay una tríada que hemos aprendido en estos años que es inseparable y que nos ha hecho madurar a golpes, y muchas veces a golpes de balas, al pueblo venezolano. Y es que esa tríada, como lo ha dicho la Corte Interamericana, es inseparable entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Que no nos dejemos engañar más por los espejitos de conquistadores del populismo, de pensar que lo que simplemente grite o se decida temporalmente por una mayoría es lo que le conviene al pueblo de Venezuela. Sí, la mayoría es la democracia, pero la democracia no funciona sin un Estado de Derecho, sin unos límites al poder. Y esos límites al poder se derivan precisamente de los derechos humanos. Los derechos humanos son una contención frente al poder, y frente a los derechos humanos el poder debe arrodillarse. De tal manera que mi mensaje es de empoderamiento, de un mensaje de lucha que vamos a tener que llevar por varias generaciones. No digo porque vaya a durar en exceso la falta de democracia y de Estado de Derecho, sino porque esto, para tratar de conseguir la justicia en Venezuela, vamos a pasar muchos años, y para aprender esta lección ya han pasado suficientes para que el dolor del pueblo venezolano y las injusticias contra él cometidos puedan tener precisamente ese día en la justicia terrenal. Gracias, doctor Ayala. Un gran placer de verdad conversar con usted, y gracias por todas las opiniones que nos ha dado, toda la información que sirven evidentemente para cada uno de los oyentes y de quienes nos ven en el programa, no solo de información, sino la posibilidad de hacerse con un criterio firme relacionado con esos tres líneas que usted denomina democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Muchos saludos y hasta la próxima. Vale. Bueno, nosotros ya finalizando el programa,
No voy a hacer el corte acostumbrado, vamos a continuar ya para finalizar. Y bueno, por más o por demás interesante esta conversación con el doctor Ayala, esta parte final de su reflexión de no dejarnos nubilar por caudillos ni cosas por el estilo, ni por populismo alguno, que el tema es democracia, Estado de Derecho y derechos humanos como elemento fundamental para la reconstrucción de este país, es lo que precisamente debemos tener o observar de forma rigurosa. Y bueno, su afirmación brutal, pero es la realidad. En Venezuela no hay justicia independiente. Y es la razón finalmente que justifica que esté presente en Venezuela a partir del próximo viernes el doctor Karim Khan, presidente o fiscal de la Corte Penal Internacional. Bueno, estamos en medio de la ausencia que tenemos de justicia interna. Bueno, esa justicia de complementariedad que se pueda ubicar en la justicia internacional abre, como dije al comienzo, caminos definitivamente para buscar justicia y reparar a nuestras víctimas, sus familiares, abrirle camino a la justicia y bajo la afirmación de que definitivamente en Venezuela no existe justicia. Finalizo el programa destacando que ayer se cumplió un año de otro evento injusto, otro evento que evidencia la falta de justicia, porque ni siquiera el juicio se le ha iniciado. Roland Carreño, periodista, comunicador social que tiene un año preso por el capricho y por venganza del régimen, cosa que condenamos y que aprovechamos en ese sentido entonces para exigir libertad para todos los presos políticos en Venezuela. Vimos cómo se puso ayer en libertad a algunos de los miembros, de los 3 miembros de Fundarredes, detenidos, a Rafael Tarazona y a Juan de Dios, que es el otro activista de derechos humanos de Fundarredes, fueron puestos en libertad, pero a Javier Tarazona, su director o su coordinador, bueno, sigue preso. Y con eso el régimen se reserva una carta bajo la manga para continuar con el chantaje a sus familias, a los sectores democráticos, para continuar con la extorsión política que ellos acostumbran a hacer con cada uno de los presos políticos en esta simulación de juicios que no son tales, porque tal como lo acaba de decir el doctor Ayala, no hay justicia independiente en Venezuela. Estoy seguro que quienes ordenaron su libertad, bueno, esa orden vino no por decisión autónoma de un juez, sino por orden política del régimen, así como el caso de Freddy Guevara, que le habían hecho acusación de todo tipo, bueno, como para dictar cadena perpetua, conspiración, terrorismo, no sé qué cosa, y de repente, de la noche a la mañana, por interés político, para dar una apariencia o tratar de lavarse la cara, bueno, le dan libertad y aceptan que vaya de delegado en las negociaciones en México, de las cuales el régimen se levantó. Bueno, todo eso forma parte de este juego de simulación de justicia que no es tal en el caso de Venezuela. Llegamos al final del programa, agradecemos a todos ustedes por su sintonía y les invitamos para el próximo miércoles a una nueva emisión de su programa Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de